1. La visión griega del ser humano. A. El héroe homérico. En la Grecia arcaica, reflejada en los poemas de Homero, no existía una concepción unitaria del cuerpo, ni una distinción clara entre cuerpo y alma. El término soma se refería al cadáver, y el cuerpo vivo se entendía como un conjunto de partes y fuerzas. La psyche era, por un lado, el principio vital que permite la vida y el movimiento, y por otro, la sombra del difunto que habita en el Hades. No existía un yo unitario, ya que funciones como la voluntad timos o el pensamiento nous se atribuían a distintos aspectos. La identidad del ser humano no dependía de sí mismo, sino del reconocimiento de los demás. El mayor bien era alcanzar el honor, la fama y la gloria, y el peor mal, la burla o el desprecio. Por ello, el objetivo de la vida del héroe homérico era realizar grandes gestas y cultivar la arete virtud o excelencia, algo reservado principalmente a los nobles aristócratas. B. El cuerpo como cárcel. En el siglo VI a.C., el orfismo y el pitagorismo defendieron una visión dualista del ser humano, según la cual el alma psyche es una realidad espiritual, inmortal y de origen divino, mientras que el cuerpo es materia corruptible y negativa. El alma, castigada por los dioses, queda encerrada en el cuerpo como en una cárcel y solo se libera con la muerte. Platón, influido por estas corrientes, sostuvo que el alma es superior al cuerpo, y que su destino tras la muerte depende de cómo haya vivido. Si se ha mantenido pura, regresará al mundo de los dioses. Si está corrompida, sufrirá castigos en el Hades, o se reencarnará en otro cuerpo para purificarse. C. La reacción empirista. Aristóteles rechazó la reencarnación, y defendió que el alma no existe antes ni después del cuerpo, sino que es la forma que organiza la materia y hace posible la vida. Distingue tres tipos de alma. Vegetativa. Permite la nutrición, crecimiento y reproducción. Sensitiva. Añade la percepción y el movimiento. Racional. Exclusiva de los humanos, posibilita el pensamiento, el lenguaje y la vida en sociedad, convirtiendo al hombre en un animal político. Por otra parte, los atomistas Leucipo, Demócrito, Epicuro, defendieron una visión materialista. Cuerpo y alma están formados por átomos y vacío, sin existencia después de la muerte. Los átomos del alma se distribuyen por el cuerpo, y se destruyen al morir, por lo que la persona deja de existir. 2. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. En el cristianismo, a diferencia del politeísmo grecorromano, Dios es espiritual, todopoderoso y perfecto, y creó al ser humano a su imagen y semejanza, dotándolo de un alma inmortal. Dios se encarna en Jesucristo, quien vivió y murió humanamente para traer la salvación. Los humanos pueden relacionarse con Dios de forma personal a través de la oración. A causa del pecado original, todos nacen con una mancha que se limpia mediante el bautismo, comprometiéndose a usar bien su libertad, siguiendo los mandamientos y viviendo con amor al prójimo. Este amor conlleva también perdonar a quienes nos ofenden, siguiendo el ejemplo de Cristo, para que el bien pueda prevalecer en el mundo. Durante la Edad Media, filósofos y teólogos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino elaboraron la filosofía cristiana, tratando de armonizar razón y fe, y de comprender cómo encaja la libertad humana con la omnisciencia de Dios. La filosofía se consideraba entonces sirviente de la teología filosofía ancilla teologiae. 3. Humanismo renacentista. Entre los siglos XIV y XVI surge el Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que retoma la herencia grecorromana y se centra en la recuperación de las fuentes clásicas. Dentro de este contexto, el humanismo pasa de una visión teocéntrica medieval a una visión antropocéntrica, situando al ser humano en el centro de la reflexión y valorando sus capacidades racionales, morales y creativas, sin renunciar a la fe cristiana. Giovanni Pico della Mirandola destacó por su defensa de la dignidad y libertad humana. El ser humano ha sido creado por Dios sin un lugar, forma o destino fijo, de manera que puede elegir cómo vivir y desarrollarse. Según Pico, cada persona puede elevarse a lo divino o degenerar hacia lo inferior, dependiendo de sus decisiones y esfuerzos. El humanismo renacentista, frente a la visión medieval de la vida como un simple tránsito hacia la salvación, reivindica el valor de la existencia terrena, la creatividad, la racionalidad y la capacidad de cada individuo de moldearse a sí mismo y analizar críticamente la sociedad y la tradición. 4. La concepción ilustrada del ser humano. Entre los siglos XVI y XVIII, la Ilustración se desarrolló en un contexto de grandes avances científicos y técnicos. El universo y el cuerpo humano comenzaron a concebirse de manera mecanicista, aunque se reconocía que el ser humano posee alma, entendimiento y libertad. Los ilustrados confiaban en la razón como instrumento para comprender la realidad y cuestionar todo conocimiento heredado. Bajo el lema Sapere Aude, atrévete a saber, la razón debía permitir a cada persona pensar por sí misma, evaluando qué creencias y valores mantener o desechar. Se fomentó la idea de un progreso ilimitado gracias a la ciencia y la técnica, que podría mejorar la vida de todos. Para que fuera un progreso real, también se exigían cambios sociales y políticos, promoviendo la igualdad de derechos y cuestionando la legitimidad del antiguo régimen. 5. Algunas humillaciones al orgullo humano. A lo largo de la historia, el ser humano ha sufrido varias humillaciones que han cuestionado la imagen privilegiada que tenía de sí mismo. La primera fue descubrir que la Tierra no es el centro del universo, sino un planeta más que gira alrededor del Sol.
En el siglo XIX, la teoría de la evolución de Darwin mostró que los humanos procedemos de antiguos primates, rompiendo la idea de una separación radical entre humanos y animales. Después, Marx sostuvo que no es la conciencia la que determina la vida, sino que nuestras ideas y creencias dependen de las condiciones materiales y del contexto socioeconómico en el que vivimos. Por último, Freud afirmó que la mayor parte de nuestra mente es inconsciente, lo que significa que no somos plenamente conscientes de nuestros propios impulsos ni totalmente dueños de nosotros mismos. 6. Concepciones del ser humano siglo XX. Durante el siglo XX surgieron distintas concepciones sobre el ser humano. El existencialismo, representado por Jean-Paul Sartre, defendió que el ser humano no tiene una esencia fija, sino que se va definiendo a través de sus acciones, por eso se afirma que la existencia precede a la esencia. La libertad y la responsabilidad de elegir quién ser pueden generar angustia cuando no se encuentra un sentido a la vida. Frente a esta visión, el estructuralismo, con Claude Lévi-Strauss, sostuvo que el ser humano es producto de las estructuras sociales y culturales en las que nace, las cuales influyen decisivamente en su identidad y limitan su autonomía. En una línea similar, la sociobiología explicó el comportamiento humano desde la biología, afirmando que incluso las conductas sociales y morales tienen un origen innato ligado a la evolución y a la supervivencia de la especie. 7. La cuestión del sentido de la existencia. La cuestión del sentido de la existencia se refiere a preguntarnos por el para qué de nuestras acciones. Esta pregunta puede plantearse a distintos niveles, desde el sentido de acciones concretas hasta el sentido de la vida humana en general, o incluso del universo entero. La expresión sentido de la vida tiene dos significados. Por un lado, el biológico, propio de las ciencias naturales, que define la vida como un conjunto de funciones comunes a todos los seres vivos. Por otro, el humano o psicológico, que entiende la vida como un periodo de actividad consciente en el que la persona desarrolla sus capacidades y toma decisiones, y que termina con la muerte. Siguiendo a Ortega y Gasset, se distingue entre zoe, vida biológica, y bios, vida humana. Mientras la zoe es un funcionamiento mecánico propio de los seres vivos, el bios es un drama, ya que el ser humano es un proyecto que intenta realizarse dentro de unas circunstancias concretas. Por ello, la filosofía debe centrarse principalmente en la vida humana como bios, y solo secundariamente en la vida biológica.